Hola, hola, hola. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Español Argentino Podcast, donde hablamos de Argentina, aprender español y todo lo relacionado a mi país que le pueda llegar a interesar a mis estudiantes. Yo soy Nico y hace 3 años soy profesor de español online y muchos de mis estudiantes me pidieron hacer un podcast y contar un poco sobre Argentina, su cultura, su historia, mi país en general. Así que este es el resultado. Espero que puedan disfrutarlo. Es un podcast especialmente dedicado a estudiantes de español, intermedios y avanzados. Así que sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es un tema que respecta al día de la fecha en que estoy grabando esto, el 2 de abril. Fue el conflicto de la Guerra de Malvinas, o también conocido en algunos países como Guerra del Atlántico Sur. Em, las Islas Malvinas, para los que no sepan, em, está ubicada aproximadamente a unos 500 kilómetros de Argentina. Cabe destacar antes de empezar que este es un podcast informativo, no de mi opinión personal acerca de los hechos de la guerra, simplemente parte de una investigación mía y querer contarles cuál es la historia según historiadores y acontecimientos. Vamos a tocar los temas muy generalmente porque hay millones de videos, documentales, películas que lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero para todos mis estudiantes interesados en este tema, vamos a hablar un poquito de estas islas que generaron tanto revuelo en los años 80. Así que, ok, ¿por qué existió el conflicto en las Islas Malvinas cuando son unas islas tan remotas, tan lejanas, por ejemplo, de Londres, a más de 12.000 kilómetros de la capital inglesa? eh, También bastante lejos de Argentina y son un territorio bastante hostil, con fuertes vientos, clima muy frío. Son unas islas poco recomendables para vivir y em, realmente que tenían una mala reputación para los que se aventuraban a vivir en ese lugar. Em, pero bueno, históricamente los historiadores, valga la redundancia, no se pusieron de acuerdo muy bien, como suele pasar a lo largo de varias cosas históricas. Así que algunos dicen una cosa, unos dicen otra, pero bueno, siempre vamos a priorizar lo que dice la mayoría. Y esto fue que los primeros que descubrieron estas islas fueron los españoles en el año 1520. Aunque Inglaterra dice que ellos las descubrieron en el año 1592. Eh, Así que los españoles no les prestaron mucha atención por la distancia y porque no había nada interesante como oro o ese tipo de cosas en un principio. Así que nada, como que las dejaron ahí, no pusieron ningún asentamiento, simplemente fue una expedición y ellos se atribuyeron las islas. Em, Hasta que varios años después, en 1690, el vizconde Falkland em, aprueba y financia una investigación, una expedición inglesa que termina bautizando las islas como Falkland, en honor justamente a este vizconde que la financió. Así que, bueno,
desde ahí pasaron también unos cuantos años y los barcos fueron evolucionando, las rutas marítimas también fueron evolucionando y ahí es donde las islas empiezan a cobrar un poquito más de importancia, digamos, ¿no? Así que los franceses quisieron adelantarse un poco y como verán todavía en esta historia no aparece Argentina, aunque hoy justamente estamos recordando eh, los veteranos y caídos de la guerra entre Argentina e Inglaterra, todavía no está apareciendo en esta historia que les estoy contando. Pero bueno, como dije, los franceses fueron los primeros en habitarlas y construir un fuerte que llamaron Port Saint Louis en el año 1764. Y ellos bautizaron estas islas, rebautizaron estas islas como Malouines, porque todos estos barcos que salían de expedición a las islas salían de Saint-Malo, entonces por eso las bautizaron Malouines, que en español se traduce como Malvinas. De ahí surgió el nombre Islas Malvinas. Pero bueno, a pesar de esto, el Imperio Español las acabó recuperando y años más tarde, de todas maneras, en la guerra de la independencia de Francia contra España, las Cortes de Cádiz terminaron aprobando que España abandone las islas y tiempo después, cuando Argentina se independiza, estamos ya por los años 1810. em, em, Se considera, Argentina como país considera que las Malvinas también son suyas y las ocupa. Cosa que, bueno, rápidamente, años más tarde, en 1833, termina cambiando radicalmente cuando Inglaterra y Estados Unidos hacen un acuerdo. El acuerdo consistía en que Estados Unidos podía pescar en las aguas circundantes y cercanas a las islas a cambio de reconocer la soberanía inglesa en las islas. Por lo que terminaron echando a los argentinos que habían ocupado las islas y obviamente lo que opinaba una gran potencia como Estados Unidos en ese momento era de gran importancia, lo cual le dio la legitimidad que Inglaterra necesitaba para volver a ocupar las islas. Y así echaron a Argentina y las cosas estuvieron calmadas unos cuantos años. Recordemos que estamos en el año 1833, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 60, el reclamo de Argentina cobra una relevancia bastante importante cuando la ONU, la Organización de Naciones Unidas, reconoce la disputa de las islas entre Argentina e Inglaterra y se los invita a llegar a un acuerdo amistoso, pacífico, cosa que, bueno, a juzgar por la historia, obviamente no salió bien. Em, Aunque el rey de Inglaterra en este momento estaba dispuesto a un acuerdo, si los isleños querían ser parte de Argentina, eh, no se terminó dando porque justamente los isleños querían ser parte de Inglaterra, así que de esta manera se abandona el principio de acuerdo que se tenía para que las islas tengan soberanía argentina. Em, pero bueno, entonces otra vez años más tarde, en 1976 más precisamente, Argentina sufre un golpe de Estado y bueno, las cosas cambian mucho en el país y como en cualquier país que atraviesa por una dictadura, la situación no es la mejor ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente.
sucedieron muchas cosas horribles en Argentina que, bueno, obviamente ni siquiera son para otro podcast, sino son para hacer una serie de podcasts acerca del tema. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de la Guerra de Malvinas. Así que digamos que en diciembre de 1981, después de varios años de dictadura militar y de varios líderes dictadores en el medio, Galtieri asume como presidente de Argentina, llega al poder prometiendo recuperar las Islas Malvinas. Y como dije, Argentina no estaba atravesando por su mejor momento. eh, y para desviar la atención, digamos, de toda la situación que se estaba viviendo en el país, se avivó este tema que siempre se habló durante la historia, em, pero bueno, siempre fue como un tema del que no se le daba tanta importancia, pero en este momento se avivó y desató una ola de patriotismo en el país y de personas convencidas en que esto era lo mejor. Y bueno, no voy a hablar mucho de la guerra en sí porque también es un tema que, em, digamos, es muy delicado y tendría que extenderse muchísimo más este podcast. Pero para que tengan una idea, fue una guerra bastante corta en los términos de lo que es una guerra. Duró alrededor de 2 meses y medio, unos 74 días aproximadamente. Comenzó el 2 de abril, justamente, cuando 2 de abril de 1982, cuando Argentina ocupa las islas y en un principio fue todo, por suerte, sin bajas. Argentina rápidamente con sus fuerzas militares puede em, recuperar el control de las islas. Y pasaron unos días, una semana, y el 10 de abril, en la Plaza de Mayo, el entonces presidente de Argentina, el general Leopoldo Galtieri, dice la frase célebre, eh, que es que si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, haciendo alusión a los ingleses que si querían ir a las islas, Argentina estaba dispuesto a librar una guerra. Y así fue un poco como comenzó todo esta corta guerra, como les dije, pero que tiene un gran peso en nuestra historia y la recordamos con tanta tristeza y tanto, tanto reconocimiento para los veteranos y los caídos en la guerra, em, que nada, es algo muy importante para todos los argentinos. Dicho esto, quería destacar que Argentina, para el momento de la guerra, contaba con el apoyo de muy pocos países en Sudamérica y solamente con el apoyo internacional de Rusia, que tampoco era demasiado significativo, que bueno, en ese entonces era la Unión Soviética. eh, pero al tener una dictadura militar, obviamente las alianzas de Argentina no eran las mejores, mientras que Inglaterra contaba con el apoyo militar de nada más ni nada menos que Estados Unidos, que, bueno, raro que Estados Unidos esté en un conflicto eh, bélico, pero bueno, contaba con ese gran apoyo. eh, con suministros de armas, aviones, etcétera. Y también contó con un gran apoyo logístico de Chile y Francia. Eh, y no solo con eso, también contó con la Unión Europea, que
aplicó grandes sanciones a Argentina por ocupar las islas, así que obviamente la situación de Argentina era muy complicada en esta guerra, pero a pesar de eso se libraron batallas muy heroicas por parte de los argentinos, que eran inferiores en número, en armamento y en muchísimas otras cosas, preparación. Pero bueno, como dije, eso entra en los detalles en los que no quiero entrar porque realmente es un tema muy sensible, muy delicado y requiere mucha seriedad. Pero para que tengan una idea general, eso fue lo que sucedió. Duró por 74 días y el saldo de esta guerra fue para Argentina 654 pérdidas humanas, la pérdida de 47 aviones y 6 barcos. Por el lado de Inglaterra fueron 255 las bajas humanas, 34 los aviones y 8 los barcos. Sin contar, estos números son sin contar cientos de suicidios de ambos bandos, de personas que participaron en la guerra y, bueno, por las consecuencias postraumáticas de la guerra decidieron quitarse la vida. Pero bueno, ellos también pienso que merecen un reconocimiento, digamos, y por eso es importante mencionarlos. Así que, bueno, si hablamos un poquito para ir cerrando de las consecuencias de la guerra, eh, en Argentina las consecuencias fueron el restablecimiento de la democracia en el año 1983. eh, Tuvimos un presidente democrático por primera vez en mucho tiempo. En el lado de Inglaterra, bueno, Margaret Thatcher ganó muchísima popularidad, que antes de la guerra no era así de fuerte, y ganó las elecciones 2 veces más en Inglaterra. Pero bueno, realmente, al menos en Argentina, la sociedad y las personas, a pesar de todos los problemas que, como siempre, históricamente está atravesando Argentina, tuvo una pequeña revancha en lo deportivo, porque en el Mundial de México 1986, que fue pocos años después de la guerra, Argentina tuvo su revancha enfrentando en cuartos de final a Inglaterra y ganamos el partido con esa histórica mano de Dios, el gol de la mano de Diego Armando Maradona, y bueno, fueron 2 goles de Maradona, así que bueno, ahí al menos tuvimos esa pequeña revancha, entre comillas, las personas, ¿no? En ese momento, cabe destacar que yo no existía para ese entonces, pero y bueno, para cerrar entonces y hablar de las consecuencias en las Islas Malvinas, em, hubo, luego de la guerra hubo 2 referéndums, uno en el año 1986 y otro en el año 2013, y los isleños decidieron, por una diferencia abrumadora, cabe destacar, seguir formando parte de Inglaterra. Así que, bueno, hoy en día este conflicto no tiene una solución aparente o evidente, pero bueno, nosotros siempre vamos a reclamar la soberanía de las islas como argentinos, desde políticos hasta personas normales, digamos, cualquier individuo va a querer que vuelvan a ser argentinas por un tema de patriotismo y de hacerle honor a los caídos y a los veteranos de esta guerra.
así que va a ser un tema que va a continuar a lo largo de los años. Pero bueno, para terminar, les agradezco por haber llegado hasta este momento. Les recuerdo que todo lo que dije se trató de hechos, no de mi opinión, o al menos traté de no dar mi opinión acerca del tema. Simplemente iluminar un poco a todos los estudiantes que están escuchando esto y que están interesados en el tema, que no lo sabían o que lo sabían pero no tenían idea de por qué sucedió, y esa fue la intención de este episodio. Obviamente, como dije, les recomiendo mirar documentales, películas, lugares o materiales en donde van a poder escuchar o ver todo de manera más concreta, pero igualmente no quería dejar de compartirles una pequeña investigación que hice, y también reitero el agradecimiento a los que llegaron hasta este momento. Y les recuerdo que, bueno, si les gusta lo que hago, pueden seguirme en todas mis redes como ArgenTutor, YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. En Spotify me encuentran como Español Argentino Podcast y en YouTube como ArgenTutor. Así que, sin más, muchísimas gracias otra vez. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Hoy por primera vez hablamos un poquito de la historia de Argentina, y será hasta la próxima. Los saludo y que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando esto. Gracias.